El Tyrannosaurus es el dinosaurio carnívoro más conocido a partir de sus más de 50 especímenes de distinto grado de preservación de huesos y de representación de estos, ya sea esqueletos casi completos o materiales aislados. Dentro de estos materiales completos o casi encontramos el espécimen llamado Scotty, que es similar en tamaño a varios de los otros especímenes completos de la especie Tyrannosaurus rex, que fue recientemente separada en 3 especies, que ya discutimos en otro video. Así que en este video discutiremos si Scotty representa el Tyrannosaurus más grande en tamaño y si es el más viejo por haber llegado a este tamaño. El espécimen que fue apodado Scotty, correspondiente al RSM P2523.8, fue descubierto en arenita cementada con contenido de hierro, en lentes de la formación Frenchman del Maastrichtiano Cretácico Superior entre 68 y 65 millones de años, cerca de Easton, Saskatchewan, Canadá, en 1991. Pero la excavación no progresó hasta 1994. La matriz extremadamente dura que rodeaba los fósiles, en combinación con el tamaño del espécimen, hizo que la excavación y su subsiguiente preparación se extendiera y se retrasara, lo que fue disminuyendo su importancia en gigantismo dentro de Tyrannosaurus y terópodos en general, ya que aparecieron otros especímenes de gran tamaño. Este dinosaurio vivió en una planicie de inundación y tuvo una vida accidentada, con un diente impactado, una mandíbula con heridas y un mordiscón en la cola. También visto heridas similares en el espécimen llamado Su, que veremos en otro video. Las proporciones de sus miembros para proyectarlas al tamaño total de su cuerpo no estuvieron disponibles y una descripción formal nunca se llevó a cabo, aunque las medidas publicadas del miembro posterior fueron publicadas, pero eran erróneas debido a que no estaba totalmente preparado. Larson en el 2008, Benson y colaboradores en el 2014, Campione y colaboradores en el 2014, Persons y colaboradores en el 2020, analizaron la histología del fémur para inferir su edad y sus probables proporciones en relación a otros materiales de Tyrannosaurus con el espécimen Scotty. El esqueleto está parcialmente desarticulado. Hay muchos huesos incompletamente coosificados, o sea que se osificaron juntos, que han sido usados como índices de madurez corporal por Curie y colaboradores en el 2003. Pero al estar separados en un espécimen de gran tamaño, como Scotty, estaría indicando que la coosificación de huesos no es un rasgo útil para inferir madurez corporal. Por ejemplo, los cuadrados no están fusionados a los cuadrados yugales, triangulares que no están fusionados a los articulares y suturas abiertas entre basiefenoides exoccipital, opistótico y elementos proóticos. Algunas fusiones dentro del cráneo no son bilateralmente simétricas. El osteodermo del yugal derecho, el cuerno yugal rugoso común en muchos tiranosaurios, Curie y colaboradores en 2003, está fusionado con la sutura totalmente obliterada, pero la del lado izquierdo está separada, sin fusión. El cuarto centro sacro no está fusionado al tercero o quinto centro sacro y numerosos arcos emales no están fusionados al centro. También sucede esto con muchos otros huesos importantes. El esqueleto también tiene numerosas patologías óseas, como mencionamos anteriormente, como rugosidades y deformaciones alrededor de los canales neurales de vértebras caudales 15 a 17, un intercrecimiento de hueso interdental dentro del octavo alvéolo del maxilar izquierdo y una cabeza de la costilla incompletamente cicatrizada que estaba fracturada. El espécimen Scotty es identificado como Tyrannosaurus rex basado en dientes premaxilares alineados en una línea de dientes lateral y con una sección transversal en forma de D, maxilar con un margen rostral redondeado y un margen ventral convexo, órbitas orientadas anteriormente en forma de cerradura, prominencia corneal posterodorsal a la órbita, un proceso cuadrado-yugal ancho y elongado y una excavación neumática al escamosal. Un cráneo con ancho estimado a ser casi 2/3 de largo del cóndilo premaxilar occipital.
una escápula en forma de tira, con expansión proximal acentuada, un pubis con curvatura anterior cóncava en la diáfisis y una lámina de hueso anteriormente proyectada por la mitad del largo dorsoventral del isquion. Histológicamente, la petrografía transversal de los huesos reveló que la diáfisis de la fíbula derecha estaba enteramente compuesta de hueso haversiano denso. Hay líneas de crecimiento entre 2 y 5 cercanas al periósteo del hueso. Cortes de la fíbula revela la presencia de hueso poroso, matriz de hueso pobremente organizado componiendo la corteza. En este espécimen no hay evidencia de médula. En otro espécimen que indicó ovulación en Schweitzer y colaboradores en 2005. Las superficies externas de los nasales están muy ornamentadas. La estimación del tamaño corporal de este espécimen de Tyrannosaurus rex fueron hechas tomando ciertas medidas, comparaciones neontológicas de cómo varían los tamaños en animales actuales. Campion y colaboradores en el 2014, Erickson en 2014. Campion y colaboradores en el 2014 también hicieron una revisión de la ecuación que utiliza la circunferencia mínima del fémur para estimar la masa corporal de terópodos no avianos bípedos, pero esto depende de la preservación, ya que para una estimación precisa necesitamos saber cómo era el centro del fémur, si este era hueco o no. La diáfisis del fémur está ligeramente dañada, pero su diámetro transversal era de unos 199 milímetros. No está deformado e indica una circunferencia del fémur de aproximadamente 590 milímetros, de acuerdo a estimaciones de Bradley y colaboradores en el 2015. La masa corporal está estimada en los 8.870 kilogramos, tomando una circunferencia de 590 milímetros estimada. Erickson y colaboradores en el 2002, Terrien y Henderson en el 2007, de Scotty se calculan a 650.289 centímetros cúbicos, y el de FMNH PR 2081, el espécimen de Tyrannosaurus más grande que sigue en tamaño, es de 617.781 centímetros cúbicos. Snivelli sugiere que comparando el área de superficie de la última vértebra presacra ofrece otro método potencial de analizar la masa corporal relativa entre los especímenes de terópodos más grandes del mismo taxón. Si asumimos una posición corporal mayormente horizontal, la columna vertebral presacra de un dinosaurio terópodo es análoga a un contrapeso que redistribuye la fuerza de deformación de acuerdo a la postura y proporciones. La gravedad ejerce un torque anterior a una vértebra dada, igualada a la distancia de la vértebra al centro de masa anterior a este multiplicado por la masa de esta porción del cuerpo. Esto sugiere que las cargas presacras de Scotty fueron 1,04 veces mayor que las de FMNH PR 2081, muy cercano a la discrepancia de la fuerza de retorcerse calculada basada en el área de sección transversal. Las comparaciones de la circunferencia del fémur siguiendo el método de Campion y colaboradores 2014 con el tamaño estimado de Spinosaurus aegypticus presentan un desafío en su comparación debido a la locomoción y hábitos de este taxón que difiere del de los demás terópodos. Por esto, su estimación en tamaño debe ser tomada con mucha precaución, porque las líneas de investigación indican subestimación de estas proporciones y fue realizado usando las reconstrucciones de Ibrahim y colaboradores en el 2014 del fémur de Spinosaurus de FSAC KK 11888 con el tamaño de MSNM B4047, que incluye solo un cráneo y asume isometría, o sea, iguales tamaños, iguales proporciones, lo cual hace dudar de la estimación final, y dado que carece de cavidad medular abierta en el Spinosaurus, sería único dentro de los terópodos, haciendo su fuerza a estrés transversal mayor en Spinosaurus que en otros terópodos, lo que haría variar el resultado de esta estimación de masa y tamaño. Comparaciones con otros especímenes de Tyrannosaurus rex sugieren variaciones sustanciales en proporción esqueletal en muchos especímenes adultos de este Tyrannosaurus, aunque escasea el sustento estadístico. Malone en 2017. Basado en estas proporciones, algunos autores agrupan a Tyrannosaurus en dos morfotipos, con especímenes gráciles, con esqueletos más alargados y delgados, y una forma más robusta y con proporciones más pesadas y masas estimadas mayores en relación
al largo corporal y la altura. Larson y Frey, 1992, Larson, 2008. Algunas de estas diferencias en proporciones han sido sugeridas como resultado de dimorfismo sexual o manifestaciones de un continuo ontogenético gradacional o de variaciones individuales. Autores a favor de la última interpretación especulan que Tyrannosaurus rex tenía dimorfismo sexual reverso, como sucede en muchos reptiles y en aves, con hembras que pertenecen al morfotipo más robusto para cumplir los requerimientos fisiológicos de la oviposición. Larson 94 y 2008, como lo interpretara Schweitzer en el 2005. Que reportaron hueso medular, depósitos de calcio en las cavidades cancelares y medulares de aves para usar en la oviposición, en el fémur de Moore 1125, un espécimen anteriormente asignado a un morfotipo robusto. Larson 2008. Los que están a favor de la última propuesta notan que los tiranosáuridos tenían una forma corporal más grácil temprano en la ontogenia y asumieron que una forma más robusta a medida que maduraban. Curie, en 2003, en la mayoría de sus dimensiones esqueletales, Scotty es cercano a FMNH PR 2081. Scotty excede los tamaños de todos los especímenes de Tyrannosaurus rex, incluyendo FMNH PR 2081, en numerosas medidas, incluyendo el ancho de la lámina de la escápula, longitud del ilion, ancho proximal del fémur y el ancho de la diáfisis de la tibia. En otras medidas, entre ellas la fila de dientes del dentario y el largo del fémur, Scotty notablemente excede todos los especímenes de Tyrannosaurus rex que fueron previamente categorizados como robustos. Larson 2008. Pero en muchas mediciones del largo próximo distal del fémur, tibia y mandíbula, Scotty es excedido por algunos especímenes anteriormente categorizados como gráciles por Larson. Más allá de que haya habido una dicotomía entre formas gráciles y robustas, las comparaciones indican que Scotty era un individuo grande y robusto, pero con una altura a la cadera menor y una longitud de nariz a cloaca menor que otros especímenes de la especie que muestran proporciones más alargadas. No hay evidencia de a qué sexo corresponde Scotty, ya que la cavidad medular sobrevive un muy corto periodo de tiempo mientras se forman los huevos y no hay rastro del hueso medular. Como tal, no hay sustento independiente para la hipótesis del dimorfismo sexual en base al presente análisis. La extensión de la remodelación de Scotty no permite estimar la edad directa en base a la línea de crecimiento como se ha hecho para otros tiranosáuridos, como Erickson y colaboradores en 2004 o Erickson en 2005. Sin embargo, el nivel de remodelación excede lo reportado para cualquier hueso largo de Tyrannosaurus. Erickson y colaboradores en el 2004, Horner y Padian en el 2004. Esto sugiere que el espécimen de Scotty es al menos comparable y probablemente ontogenéticamente más en un estado más avanzado que los 28 años, que es la edad somática madura del espécimen Tyrannosaurus rex FMNH PR 2081, Erickson y colaboradores 2004. El análisis histológico puede ofrecer soporte independiente para la predicción que la gran robustez se correlaciona con mayor madurez. Comparaciones con otros terópodos gigantes basadas en las distribuciones de tamaño para los especímenes descritos y los nuevos datos morfométricos para Tyrannosaurus rex Scotty excede sustancialmente el tamaño conocido para todos los demás terópodos gigantes de 1650 a 6260 kilogramos, incluyendo especies previamente reconocidos como más grandes. Curie y Salgado 1995, Giganotosaurus, Curie 1996. A pesar de esta información, hay dos importantes consideraciones que deben ser tenidas en cuenta cuando estimamos la masa de estos terópodos y la conclusión basada en Scotty del espécimen de mayor tamaño. Primero, siendo posiblemente el más adulto en edad de los especímenes de Tyrannosaurus, representa una chance de muestrear un individuo adulto somáticamente. Paleontológicamente hablando, hay un sesgo tafonómico a la hora de analizar especímenes de gran tamaño. Esto quiere decir que hay mayor probabilidad de encontrar individuos adultos, especímenes adultos en el campo que especímenes más pequeños, probablemente por una razón que no se debe a la demografía, o sea, a que haya habido más individuos de mayor tamaño, sino que más por azar. Pero también hay un sesgo hacia el hecho de encontrar un espécimen de mayor tamaño y viejo de muchos dinosaurios taxones improbables. O sea, seguramente los individuos los más
viejos, al ser más grandes, también tienen mayor capacidad de preservarse porque son más grandes y porque los jóvenes eran menos comidos, tal vez. Erickson y Curie en 2006 analizaron los tamaños de los especímenes sustancialmente completos de Tyrannosaurus y demostraron que el taxón tiene una curva de supervivencia tipo B1, alta mortalidad de juveniles, mortalidad negligible en edad media y alta mortalidad en adultos, con muy pocos individuos llegando al tamaño total del adulto, por lo que encontrar especímenes somáticamente maduros debería ser raro, porque una curva de supervivencia tipo B1 y sesgos de muestreo resultante ocurre también en dinosaurios en general, y porque la mayoría de los taxones de dinosaurios conocidos a partir de un solo espécimen predijeron que la mayor parte de los especímenes conocidos deberían ser sustancialmente más grandes de lo pensado. Sin embargo, ahora se conocen más de 20 especímenes razonablemente completos de Tyrannosaurus, incrementando la posibilidad que uno de los individuos más viejos en edad individual, o sea, más crecido, esté representado. Scotty y FMNH PR2081 son cercanos en masa estimada y en la mayor parte de sus dimensiones, y como ambos especímenes son esqueletalmente maduros, deben converger en una asintótica para Tyrannosaurus rex. El tamaño ligeramente mayor de Scotty debe reflejar que es relativamente más grande para su clase de tamaño. En vertebrados modernos, las poblaciones dentro de una clase de edad típicamente muestran un 20% de varianza en masa corpórea, y variación es incluso mayor en taxones con dimorfismo sexual basado en tamaño, que fue explicado anteriormente. Fue propuesto para Tyrannosaurus rex. Aunque Scotty tiene un peso estimado más 40% mayor que el taxón de terópodo de gran tamaño más cercano a especímenes de otras especies de terópodos, incluyendo Giganotosaurus carolini y Tyrannotitan shubutensis, tienen proporciones femorales indicativas de masas corporales más grandes que las de la mayoría de los especímenes adultos de Tyrannosaurus rex. Como tal, es probable que un muestreo más grande de más cantidad de especímenes de los terópodos de mayor tamaño igualen o sobrepasen los tamaños y masas de Scotty. Pero para el caso de Giganotosaurus solo hay un dentario que es un 20% mayor que el holotipo, que puede no ser suficiente para estimar el tamaño total del espécimen, ya que sabemos que la proporción del dentario no implica en sí proporción más grande de todos los elementos esqueletarios que venían por detrás, tanto de las vértebras de la columna como de la cadera y el resto de la cola. Podría ser un dentario más largo, pero vértebras más cortas también, depende de la proporción corporal. Segundo, aunque Scotty tiene una circunferencia mayor entre los terópodos gigantes, no posee el mayor largo del fémur. El largo femoral de Tyrannotitan shubutensis es igualmente largo al de Scotty, y los de Giganotosaurus son un 10% más largos. Aunque el largo femoral es un indicador de masa menos confiable que la circunferencia, el largo es considerado un rasgo isométricamente estable a través de terópodos. En lugar de ser proporcionalmente de patas cortas, los otros huesos de las extremidades posteriores de tiranosáuridos son mucho más elongados que los de carcharodontosáuridos, como Giganotosaurus carolini, que tiene un largo de la tibia de solo 1060 milímetros, comparado con los 1140 milímetros en Scotty. Segundo, aunque la circunferencia del fémur es la herramienta más utilizada y aceptada para estimar el tamaño y peso corporal de dinosaurios basado en comparaciones entre animales extintos, este método tiene un gran rango de error, ya que otros valores corporales pueden variar en alrededor del 20%. Comparaciones de este método entre tiranosaurios y terópodos más grandes supone un desafío particular. Ha habido mucho debate sobre el potencial absoluto de la capacidad de correr o su ausencia en tiranosaurios de gran tamaño, pero más allá de que si los tiranosaurios lentos o rápidos podían correr o caminar, la evidencia comparativa indica un mayor grado de exerción de los miembros posteriores que en terópodos de gran tamaño. La razón para usar la circunferencia del fémur para estimar la masa corporal se relaciona con que las circunferencias mínimas reflejan la fuerza en sección transversal del fémur, que a su vez refleja el estrés que el fémur puede soportar y por tanto cuánta masa corporal puede soportar. Sin embargo, la masa corporal no es el único factor que un hueso de la extremidad puede tolerar. Las cargas locomotoras producidas por músculos y fuerzas de reacción en tierra también son factores.
Durante movimientos más rápidos y vigorosos, los huesos de las extremidades experimentarán mayor estrés que durante los movimientos más lentos y menos vigorosos. Los tiranosáuridos se caracterizan por numerosos rasgos anatómicos que sugieren que el grupo fue capaz de locomociones más rápidas que otros terópodos de tamaños similares, incluyendo a los sauroides grandes. Estos rasgos incluyen pie artometatarsaliano, huesos distales de la pata proporcionalmente largos, ilion con superficie de inserción muscular incrementada y series caudales posteriores rígidas con potencial a ayudar a girar y la estabilidad. La circunferencia femoral tiene como correlato la capacidad de soportar mayores cargas locomotoras más que simplemente la masa corporal y merece consideración como explicación para las discrepancias entre largos femorales y circunferencia entre Tyrannosaurus rex y Giganotosaurus carolini. La actividad locomotora relativa puede explicar las discrepancias extremas en estimaciones de peso reportadas para los carcharodontosáuridos de proporciones de fémur delgada como Acrocanthosaurus atokensis. Las estimaciones volumétricas basadas en los tamaños del fémur dieron un 3,5 toneladas versus estimaciones de 5,5 a 7 toneladas. Hay estimaciones del posible techo que tiene el peso corporal en el que el cuerpo puede funcionar con eficacia. A medida que se alcanza este techo, las ventajas de alcanzar una masa corporal mayor se incrementan con las restricciones de tamaño sobre la velocidad y agilidad, incluyendo la fuerza de hueso y articulaciones y torques musculoesqueletales, factores biomecánicos de seguridad e inercia. El gigantismo extremo en alosauroides y espinosauroides debe atribuirse a factores que mitigan las restricciones y permiten a estos linajes empujar el techo, como acceso a enormes pero lentas presas como saurópodos gigantes y lentos, y también las ventajas que proporcionan hábitos de vida semiacuáticos en espinosáuridos. En el caso de tiranosauroides, la escala se basa en un contexto puramente terrestre, en el cual el Tyrannosaurus no compartía su ambiente con saurópodos de gran tamaño y lentos, sino con hadrosaurios que podrían predar, al igual que con ceratópsidos, a los cuales también predaban. Gigantismo en tiranosaurios parece haber aparecido y desarrollado sin estos factores mitigantes de gigantismo anteriormente explicados para alosauroides y espinosauroides, pero en los tiranosaurios la predación terrestre aún se mantiene viable. Espero que te haya gustado este video, dale like por favor, suscríbete al canal y activame la campanita. Chau chau, seguimos en Jurassic Paleo.